Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar un tema que ha dejado a muchos con la respiración contenida y los sentimientos a flor de piel. Si te gusta sumergirte en dramas intensos, giros inesperados y, por supuesto, en las emociones crudas que solo las buenas historias pueden evocar, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de una situación que ha conmovido a muchos, Ande conmovida, Kerem en apuros. Sé que para muchos de ustedes, Ande y Kerem son nombres que resuenan con fuerza, y la idea de uno de ellos en apuros, y el otro conmovido por ello, ya nos da una pista de la intensidad de lo que vamos a tratar. Así que prepárense, acomódense y abran sus corazones, porque vamos a explorar las capas de esta historia que ha calado tan hondo. Y antes de que nos adentremos por completo en este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Toquen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que esta comunidad siga creciendo y compartiendo experiencias. Cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Cuando escuchamos Ande conmovida, Kerem en apuros, inmediatamente nuestra mente vuela hacia un torbellino de posibles escenarios. ¿De qué tipo de apuro estamos hablando? ¿Es algo personal, profesional, emocional? Y lo más importante, ¿cómo reacciona Ande ante esta adversidad de Kerem? La belleza de estas historias, especialmente en el contexto de las narrativas que a menudo vemos representadas en pantalla o en la vida real, es la dualidad de las emociones. Un personaje en apuros, sea cual sea la naturaleza de su dificultad, genera una respuesta humana fundamental: la preocupación, la empatía, el deseo de ayudar. Y cuando esa respuesta proviene de alguien tan cercano o tan admirado como puede ser Ande para Kerem, la conmoción se vuelve aún más palpable. Pensemos en las diferentes formas en que una persona puede estar en apuros. Podría ser una crisis financiera, un problema de salud, una dificultad familiar, una controversia pública que amenaza su reputación, o incluso un dilema moral interno que lo atormenta. Cada una de estas situaciones presenta desafíos únicos y requiere diferentes tipos de apoyo. Ahora imaginemos a Ande, un personaje que, por lo que solemos ver en las historias, a menudo se presenta como fuerte, decidida, pero también con una gran capacidad para sentir y empatizar. Su conmoción no sería una simple lástima superficial, sería una conexión profunda con el sufrimiento de Kerem, un reflejo de su propia vulnerabilidad y de la humanidad compartida. La conmoción de Ande podría manifestarse de muchas maneras. Podría ser a través de sus acciones. Tal vez toma la iniciativa para resolver el problema de Kerem, ofreciendo su ayuda de forma práctica y desinteresada. Podría ser a través de sus palabras, un discurso reconfortante, una conversación sincera donde le expresa su apoyo incondicional, recordándole sus fortalezas y la importancia de no rendirse. O podría ser a través de su sola presencia, estar ahí, en los momentos más difíciles, como un ancla, ofreciendo consuelo y esperanza sin necesidad de decir mucho. La conmoción en su forma más pura es un movimiento del alma, una respuesta a la angustia ajena que nos impulsa a actuar o a sentir de una manera profunda. Para entender verdaderamente la profundidad de Ande conmovida, Kerem en apuros, debemos considerar la naturaleza de su relación. Si son amigos cercanos, la conmoción de Ande podría estar teñida de preocupación protectora, de un deseo innato de ver a su amigo superar sus obstáculos. Si son pareja, la conmoción se amplifica con el amor, con el miedo a perder a la persona amada y con la determinación de luchar juntos contra cualquier adversidad. Si son rivales o simplemente conocidos, la conmoción podría ser una muestra de madurez, de reconocer la humanidad del otro incluso en circunstancias difíciles, un recordatorio de que todos somos susceptibles al sufrimiento. Hablemos de Kerem en apuros. ¿Qué tipo de apuro sería más conmovedor para Ande? Si Kerem está enfrentando una acusación injusta, la conmoción de Ande podría venir de la indignación, de la creencia en su inocencia y del deseo de defenderlo. Si Kerem está sufriendo una pérdida personal, la conmoción de Ande podría ser un dolor compartido, una empatía profunda por su duelo y un esfuerzo por aliviar su soledad. Si Kerem está en un momento de debilidad o desesperanza, la conmoción de Ande podría ser un llamado a la acción, un impulso para recordarle su valor y ayudarlo a encontrar la fuerza para seguir adelante. La belleza de este tipo de narrativas es que nos permiten explorar la resiliencia humana, tanto del que sufre como del que consuela. La conmoción de Ande no solo revela su propio carácter, sino que también puede ser un catalizador para el cambio en Kerem.
A veces saber que alguien se preocupa profundamente por nosotros puede ser el impulso necesario para levantarse, para luchar con más ahínco, para no ceder ante la desesperación. La conmoción, en este sentido, se convierte en una fuerza positiva, un motor de esperanza. Podemos imaginar varias escenas que ilustrarían este título. Imagina a Kerem en un momento de profunda crisis, quizás desmoronándose bajo el peso de sus problemas, sintiéndose completamente solo. Entonces, Ande entra en escena. No con juicios ni con palabras vacías, sino con una mirada que lo dice todo, una mirada de comprensión, de dolor compartido. Quizás se sienta a su lado en silencio, simplemente ofreciendo su presencia reconfortante. O tal vez, ante su desánimo, Ande se levanta y pronuncia un discurso apasionado, recordándole a Kerem sus virtudes, sus logros pasados, la fuerza que siempre ha demostrado. La conmoción en su voz, en sus gestos, sería palpable. No sería una lástima condescendiente, sino un reconocimiento genuino de su lucha y un firme compromiso de estar a su lado. Consideremos también las implicaciones sociales de esta situación. Si Kerem está en apuros debido a un error que ha cometido, la conmoción de Ande podría ser más compleja. Podría sentir decepción, pero su profunda conmoción podría impulsarla a buscar la redención, a ayudarlo a reparar su error y a aprender de él. Esto añadiría capas de complejidad a la historia, mostrando que la empatía y el apoyo no siempre son incondicionales, sino que a veces vienen acompañados de la esperanza de crecimiento y mejora. En el ámbito de las relaciones, la conmoción de Ande podría ser el punto de inflexión. Podría ser el momento en que Kerem se da cuenta de la profundidad de los sentimientos de Ande por él, o el momento en que su propia vulnerabilidad le permite abrirse a la ayuda y al consuelo que se le ofrece. Las historias de superación a menudo tienen un momento crucial, un punto de inflexión donde la desesperación da paso a la esperanza, y la conmoción de un ser querido puede ser precisamente ese catalizador. Pensemos en la manera en que las redes sociales y la cultura popular enmarcan estas situaciones. Si Ande y Kerem fueran figuras públicas, la conmoción de Ande podría volverse un tema de debate y admiración. La forma en que ella responde a las dificultades de él podría ser vista como un ejemplo de lealtad, de fortaleza y de compasión. La gente se identificaría con esa empatía, porque todos hemos experimentado momentos en los que hemos sentido profunda conmoción por alguien a quien apreciamos. La frase Ande conmovida sugiere una reacción emocional intensa. No es un simple se dio cuenta o le pareció mal. Conmovida implica que algo en la situación de Kerem ha tocado fibras sensibles en Ande, ha despertado emociones profundas. Esto podría ser tristeza, indignación, preocupación, o incluso una mezcla de todas ellas. Y Kerem en apuros nos dice que él está enfrentando una situación difícil, un obstáculo considerable. La combinación de ambos es poderosa porque nos habla de la interconexión humana, de cómo las vidas de las personas están entrelazadas y cómo las dificultades de uno pueden afectar profundamente a otro. Si intentamos imaginar un escenario concreto para ilustrar esta frase, podríamos pensar en una historia donde Kerem, un artista prometedor, se enfrenta a una seria enfermedad que amenaza con arruinar su carrera. Está desesperanzado, convencido de que su sueño se ha desvanecido. Ande, su amiga de toda la vida y su mayor fan, al ver su estado de abatimiento, se siente profundamente conmovida. No solo por la enfermedad en sí, sino por la devastación en los ojos de Kerem, por la pérdida de la chispa que siempre la había inspirado. Su conmoción la impulsa a tomar acción. Empieza a organizar eventos de recaudación de fondos, busca los mejores médicos, le dedica tiempo a animarlo, a recordarle su talento y su fuerza interior. Su conmoción se traduce en un amor y una determinación inquebrantables, convirtiéndose en su principal pilar de apoyo. Cada pequeño avance de Kerem en su recuperación, cada atisbo de esperanza en sus ojos, conmueve aún más a Ande, reforzando su compromiso de ayudarlo a superar este difícil trance. Otro escenario posible podría ser un escándalo mediático que golpea a Kerem, dañando gravemente su reputación. Quizás se le acusa de algo que no hizo, o de algo que hizo pero por un error de juicio. Ande, al presenciar la implacable crítica pública y el dolor que esto causa a Kerem, se siente profundamente conmovida por la injusticia y el sufrimiento que está experimentando. A pesar de que algunos de sus conocidos le aconsejan distanciarse, Ande se mantiene firme. Su conmoción la lleva a defenderlo públicamente, a buscar pruebas que demuestren su inocencia, a ofrecerle un espacio seguro donde pueda expresar sus miedos y su frustración. Su lealtad y su fe en él se vuelven un faro de esperanza en medio de la tormenta. La conmoción
reacción de Ande no es debilidad, sino una manifestación de su profunda conexión emocional y su sentido de justicia. La belleza de este título es su universalidad. Todos hemos experimentado la conmoción ante el sufrimiento de alguien querido, y todos hemos estado en apuros en algún momento de nuestras vidas. Nos recuerda la importancia de la empatía, del apoyo mutuo y de la fuerza que reside en las conexiones humanas. Estas historias, ya sean ficticias o inspiradas en la vida real, nos enseñan lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, sobre la resiliencia y sobre el poder transformador del amor y la compasión. En resumen, Ande conmovida, Kerem en apuros nos presenta un panorama de interdependencia emocional y de acción inspirada por la empatía. La conmoción de Ande es la respuesta visceral a la difícil situación de Kerem, y su reacción demuestra la profundidad de sus sentimientos y su capacidad para ser un apoyo fundamental. Ya sea a través de palabras de aliento, acciones concretas, o simplemente una presencia reconfortante, la conmoción de Ande se convierte en un factor clave en el camino de Kerem para superar sus adversidades. Esta dinámica subraya la importancia de la conexión humana, de cómo podemos elevarnos mutuamente en momentos de dificultad y cómo la empatía puede ser una fuerza poderosa para el cambio y la superación. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias reacciones ante el sufrimiento ajeno y sobre cómo podemos ser ese punto de apoyo para quienes nos importan. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este recorrido por el significado y las posibles interpretaciones de Ande conmovida, Kerem en apuros. Ha sido un placer desgranar con ustedes esta idea tan cargada de emoción. Espero que les haya resultado interesante y que hayan conectado con los matices de esta situación. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué tipo de apuro creen que estaría enfrentando Kerem? ¿Y cómo imaginan que sería la reacción de Ande? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.